Desde hace 4 años, cada domingo Juan Carlos asiste a la fuente de la Diana Cazadora para rodar, se reúne con sus amigos y espera a que un voluntario le dé un paseo, debido a que perdió la vista por un macroadenoma hipofisiario hace 8 años. Se me reventó la hipófisis, me provocó un tumor debajo del cerebro y descansó en los nervios ópticos y eso provocó que perdiera mi vista. En cuestión de 4 meses perdí mucho, perdí mi trabajo, perdí a mi madre, perdí mi vista, mi pareja que estaba conmigo en ese tiempo también. Juan Carlos no se dio por vencido, poco a poco superó el miedo de salir solo a la calle y ahora los domingos se levanta a las 6 de la mañana para prepararse y asistir al programa Paseo a Ciegas, que da un recorrido a las personas con discapacidad visual u otra que posibilite el uso de la bicicleta. Nos ponemos de acuerdo aquí antes de salir hasta dónde queremos ir, tanto beneficiario como voluntario. Y de aquí pues ya partimos a hacer el recorrido, puede ser a la villa, puede ser a la alberca olímpica, aquí cerca del auditorio. Es ir a pasear, hacer ejercicio, hacer el deporte, ir en un paseo, ir conviviendo, porque aparte va uno platicando. Si usted quiere ser parte de este programa, puede visitar la página paseoaciegas.com, donde se muestran los requisitos para ser voluntario. Además, podrá hacer feliz a más de una persona al recorrer en 2 ruedas algunas de las avenidas más importantes de la ciudad. Bueno, es una sensación muy agradable porque realmente te das cuenta que estás vivo, que realmente tu piel, tus sensaciones sigue siendo la misma de siempre, a única diferencia de que ahora no ves. Si hay chance de dar otra vueltecita, pues me doy otra vueltecita y si no, pues ya me quedo platicando aquí con mis compañeros. Una amiguita nos trae unas tortas y pues ya, degustamos una torta ahí y todos pues, cotorreando, ¿no? Algunos traen su grabadora, cantamos, o sea, hacemos ameno el rato. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.